¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Señor, nos acercamos con temor y temblor en esta mañana a un pasaje como este. Porque todos los aquí presentes, Señor, yo incluido, no te hemos adorado, Señor, de la manera correcta. No te hemos adorado, Señor, como tú lo mereces. Somos como el pueblo de Israel, oh Dios. Y reconocemos nuestra maldad en esta mañana, Señor. Nuestro corazón en muchas ocasiones ha estado en otro lugar, Señor, mientras estamos aquí. Nuestras mentes, nuestros deseos, nuestros pensamientos han estado en muchos otros lugares, menos aquí, Señor. Yo te ruego en esta mañana que nos ayudes a meditar en estas palabras, Señor, a meditar en lo que tu palabra dice, oh Dios, y nos ayudes a examinar nuestro corazón en esta mañana, Señor, porque grande es, oh Dios, nuestro pecado, cuán sutil es nuestra religiosidad, Señor, delante de ti, y hoy estas palabras deben hacernos temblar delante de ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Para continuar con nuestro texto en esta mañana, nuestra serie en Malaquías, y como lo acabamos de leer en el pasaje, una de las preguntas que surgen al leer un texto como este es, ¿cuál es la razón, hermanos, por la que nosotros adoramos a Dios? ¿Cuál es la razón por la que nosotros venimos delante del Señor y proferimos palabras de gratitud, de alabanza a Dios? ¿Cuál es principalmente esa razón que nos mueve a nosotros a dar gloria, a adorar, a entrar, digámoslo así, en un tiempo de adoración tanto público como privado? Bueno, esta pregunta obviamente era algo que los israelitas no estaban entendiendo en este momento en la historia de la redención. Como hemos visto, vivimos en un sermón pasado de hace 15 días. El principal pecado de Israel era dudar del amor de Dios. Dudaban de Dios y traían lo inmundo. Su adoración, su forma de expresar hacia Dios, esta alabanza obviamente estaba siendo hecha de una manera incorrecta. Muchos de ellos estaban trayendo, como lo vimos ya, lo peor de los animales. Estaban trayendo delante del Señor todo tipo de ofrendas que la ley obviamente no permitía. Y ellos estaban adorando a Dios en vano, mientras que ellos pensaban que lo hacían de una forma correcta. Y esa es, mis hermanos, y ese es, hermanos, precisamente el problema que este texto nos plantea. Qué fácil es para nosotros caer en la religiosidad externa. Qué fácil es para nosotros pensar que estamos adorando a Dios de una forma correcta, porque confiamos más en los medios muchas veces y no examinamos realmente nuestro corazón. Y debemos recordar, hermanos, no son las pistas las que adoran a Dios. No son de por sí los himnos solos escritos los que adoran a Dios.
No es el dinero de por sí el que adora a Dios. Somos nosotros con nuestro corazón, con nuestra disposición sincera y verdadera, los que adoramos a Dios. En un mundo como el de hoy, y quiero hacer un énfasis en esto, donde las iglesias cristianas son supuestamente expertas en adoración, ¿cierto? Hoy los ministros se llaman ministros de adoración y todos ellos creen que están haciendo las cosas correctas. Muchos de ellos están haciendo todo esto simplemente por motivaciones externas, por motivaciones simplemente equivocadas. Y puede que en muchos de estos lugares hayan personas que verdaderamente de corazón buscan al Señor. Pero hay dos cosas importantes que el texto nos muestra. Por un lado, no podemos despreciar su palabra, y por otro lado, no podemos descuidar las motivaciones de nuestro corazón. Y por eso decimos, hermanos, que es tan fácil adorar a Dios, entre comillas, con nuestras formas, con maneras, con himnos, pero nuestro corazón estar totalmente en otro lugar. Y vemos cómo el pueblo de Israel es duramente aquí exhortado y amonestado por Dios, porque aquel que conoce los corazones, aquel que conoce nuestras motivaciones, todas ellas estaban desnudas delante de sus ojos. Y obviamente, aunque los israelitas pudieran de una u otra manera engañar a sus hermanos, ellos no podían engañar a Dios. Y eso es, queridos hermanos, el problema de este tipo de adoración. Podemos nosotros caer en una comodidad y pensar simplemente que por nosotros hacer algunas cosas externas, Dios está agradado con nosotros. Podemos pensar, obviamente, que solo por el hecho de estar aquí, Dios está muy agradecido con usted. Que Dios tiene que darle las gracias a usted por levantarse temprano, por bañarse, alistarse y estar aquí. Pero como veremos en esta mañana en nuestro texto, Dios no necesita de nuestra adoración, hermanos. Dios no necesita de usted ni de mí. Todo lo contrario, nuestro Dios es nuestra necesidad primaria. Nosotros estamos aquí, mis queridos hermanos, porque necesitamos a Dios. Porque necesitamos su palabra, porque necesitamos adorarlo públicamente, porque necesitamos de una u otra manera venir delante de su presencia y adorarle. Así que el pueblo de Dios en este momento estaba siendo abandonado por Dios. Después del libro de Malaquías vendrían 400 años de silencio de parte de Dios. No iba a haber más profecía, no iba a haber más palabra de Dios a través de profetas. Dios estaría en silencio durante 400 años hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros podemos estar abandonando a Dios, aún estando aquí. Podemos estar menospreciando su nombre, podemos estar menospreciando su palabra, podemos estar totalmente desinteresados de las cosas espirituales y aún así venir a la adoración pública, ofrecer sacrificios a Dios en vano y pensar de manera incorrecta que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, la adoración verdadera comienza desde un corazón preparado, desde un corazón que está dispuesto. Dios demanda de nosotros nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. La pregunta es, hermano, ¿estás adorando a Dios con tu corazón? Porque Dios reclama su honra como Padre y su obediencia como Señor. Ya lo vimos en el sermón pasado. Porque Él es tanto nuestro Padre, somos parte de su familia, somos parte de la familia del pacto, pero al mismo tiempo somos sus siervos y le debemos obediencia sincera y completa. Así que en nuestro pasaje Dios declara explícitamente que no quiere más la ofrenda de manos de un pueblo hipócrita. Y si hay algo, mis queridos hermanos, que a Dios le molesta en las Escrituras, es ese tipo de adoración religiosa externa en la cual el corazón no está involucrado. Dios en este pasaje no desea más que el pueblo le ofrezca nada, porque sus ofrendas reflejan directamente su corazón. Y así, hermanos, como nuestras palabras reflejan nuestro corazón, también nuestra actitud hacia Dios refleja nuestro corazón. Y Dios va a reiterarlo en esta porción del libro. El gran problema de Israel es que se veían a sí mismos como personas espirituales cuando no lo eran.
Y esto puede ser, hermano, igual nuestro problema. El pensar que somos espirituales porque hacemos cosas religiosas, pero nuestro corazón no está allí. Por ejemplo, hermanos, podemos estar en este momento aquí en el sermón y al mismo tiempo chateando por WhatsApp. Podemos estar sentados aquí en este momento y al mismo tiempo estar pensando en el almuerzo después de aquí. Podemos estar sentados en este momento escuchando este sermón y pensando en otras cosas que no tienen la menor relevancia para nosotros en este momento. Y eso, hermanos, nos hace culpables de ese tipo de adoración religiosa e hipócrita. Aprendimos en el sermón anterior que la calidad de los sacrificios que ofrecemos refleja nuestro carácter como adoradores y representa a quién servimos. La clase de esfuerzos que hacemos por Dios, la clase de vida que llevamos delante del Señor, la clase de adoración que nosotros damos a Dios, refleja la clase de Dios en la cual nosotros creemos. Así que, hermanos, podemos estar aquí sentados e igual que los israelitas podemos menospreciar el sacrificio de Cristo, podemos despreciar nuestra dedicación a Dios, podemos despreciar nuestro llamado a un estilo de vida sacrificial, como vimos hace 8 días, hermanos. Así que nuestro llamado como creyentes es, al igual que Cristo, ofrecer un sacrificio agradable delante del Señor. Y como dice David, no ofreceré un sacrificio que no me cueste. Y obviamente no estamos hablando de ninguna manera de salvación por obras. Por favor, sáquense esa idea de la mente. No hablamos de salvación por obras. Hablamos de una persona que está agradecida con Cristo por haberle salvado y ahora esta persona obedece a Cristo en agradecimiento. Agradecimiento. Así que, hermanos, nosotros estamos llamados a ser verdaderos adoradores, adoradores que adoran al Señor con todo el corazón, con una intención real del corazón. Prestemos oído en esta mañana a las palabras de Dios en Malaquías y entendamos, hermanos, la gravedad de esto, la seriedad de esto. Si esto realmente desagrada a Dios, más vale que nosotros prestemos atención en esta mañana. Si estas cosas son totalmente despreciables delante de los ojos de Dios, más vale que nosotros estemos atentos a estas palabras. Dice la primera parte del versículo 10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, dice otra traducción. ¿Y por qué Dios continúa aquí en el versículo 10 con estas palabras? Bueno, porque Dios está diciendo en este texto: estoy aburrido de sus sacrificios hipócritas, estoy cansado de la religiosidad externa. Ojalá entre ustedes hubiese alguien que cerrara las puertas del templo para que no me ofrecieran más sacrificios. Ahora, noten ustedes lo que Dios mismo está diciendo. El templo de Malaquías era el segundo templo que se edificó en Jerusalén. Recordemos que los babilonios destruyeron el primero en el tiempo del exilio y se llevaron muchos utensilios a Babilonia. Y cuando el pueblo de Dios regresa del exilio desde las tierras extranjeras, levantan un segundo templo, como leemos en el libro de Esdras. Y obviamente motivados por el profeta Ageo y por el profeta Zacarías. Ahora, cuando hablamos del templo, ¿con qué concepto nosotros podemos relacionar el templo? Cuando pensamos en el templo, pensamos en nuestro lugar de adoración actual. Ahora, ¿qué pensamientos vienen a nuestra mente? Bueno, el templo para los judíos era el lugar más importante, porque para ellos el templo era el símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Era como una especie de ayuda visual para que su pueblo pudiera palpar, entender su comunión con Él. Así que Dios se hizo presente en la tierra a través de este templo, a través de esta construcción. Sin embargo, Él siempre quiso estar cercano al pueblo de Israel desde sus orígenes.
Recordemos cómo Dios proveyó un tabernáculo, Dios proveyó el arca del pacto, donde se ofrecían sacrificios, donde Dios nos da el libro de Levítico, donde Él regula todo este tipo de sacrificios que se hacían allí. Y como hemos visto los jueves, estos sacrificios apuntaban principalmente a algo, que Dios quería tener compañerismo y comunión con el pueblo. O sea, estos sacrificios no estaban ahí simplemente como un sacrificio de animales. No, detrás de todo esto era que Dios quería que el pueblo entendiese la santidad de Dios y cómo ellos necesitaban entender esta santidad para poderse acercar a Él. El propósito de Dios siempre fue que el pueblo se acercara a Él, no que se alejaran. ¿Recuerdan ustedes en el monte Sinaí, cuando Dios se acerca y Dios quiere hablar con el pueblo, y ellos dicen, no, tenemos temor, enviamos a Moisés para que hable contigo porque tenemos miedo? Así que Dios quiere tener ese compañerismo, y Dios le da al pueblo el arca, les da el tabernáculo. Era una especie de templo portátil. Cada vez que los israelitas iban por su travesía en el desierto y paraban en algún lugar, tenían los levitas la responsabilidad de armar el tabernáculo y ofrecer sacrificios a Dios. Luego, después de esto, el arca entra a la tierra prometida y entra en el primer templo, ¿cierto? Y esto simboliza la morada de Dios entre el pueblo. Ahora, noten ustedes las palabras de seriedad de Dios. Dios está diciendo, yo no voy a estar más con ustedes. Estoy cansado de sus sacrificios. Mejor cierren el templo. Imagínense eso. Salomón dice en Primera de Reyes 8, 28 y 29 que las personas, los creyentes del Antiguo Testamento, debían orar mirando siempre hacia Él, porque el nombre de Dios estaría allí en el templo. Ahora, no es que Dios estuviera confinado en el templo, sino que Dios manifestaba su presencia allí palpable. Por tanto, estas palabras del versículo 10, hermanos, no solo era un acto disciplinario, sino que Dios quería que su pueblo se quedara fuera de su presencia. Dios no quería más estar entre ellos. Dios prefería que estuvieran apartados, sin ganas de venir, a estar fingiendo una adoración y un compromiso que ellos no sentían en su corazón. Las palabras aquí en Malaquías son un eco de las mismas palabras que el profeta Isaías le dice al pueblo años atrás, que son un pueblo que adoran a Dios solamente de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí en el capítulo 1 de Isaías, Dios dice unas cosas parecidas a las de Malaquías. Dios no quería más que le ofreciesen sacrificios aromáticos. Dios estaba cansado de esto, porque la actitud de los israelitas era una actitud rebelde. Así que, hermanos, esto no era nada nuevo. No era nada nuevo en la historia de la redención. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el pueblo una y otra vez tropieza con los mismos pecados. Y una vez más habían caído en una espiral descendente en su adoración. Así que Dios le está diciendo al pueblo, por favor, abandonen mi templo, cierren las puertas. Dios no se complace más, ni disfruta de la compañía de ellos, y Dios no aceptará más sus ofrendas. Dios se cansó y prefiere que ellos se alejen de Él a que ellos sigan ofreciendo actos hipócritas donde no está su corazón. Ahora, hermanos, pensemos un poco en la aplicación de este texto. ¿Qué pasaría, hermano, si de un momento a otro nosotros decimos que aquí no van a haber más culto los domingos? ¿Qué pasaría si yo quitara o nosotros quitásemos la reunión de los jueves? ¿Qué pasaría, hermanos? Vamos a cerrar la iglesia y no vamos a venir más aquí. Fin. ¿Cuál sería tu actitud, hermano, si eso pasara? ¿Qué pasa? Si un sábado en la noche decimos, hermanos, fin de la iglesia, se acaban las reuniones, se suspendió el culto, ¿cómo reaccionarías, hermano? Aliviado, ay, por fin ya no hay que ir más por allá, uy, qué pereza. Por fin puedo dormir el domingo hasta las 10 de la mañana, por fin. ¿Te contentarías con una situación así, hermano? Bueno, los israelitas les ocurría algo similar, pero ellos no se estaban percatando de su aterradora condición. Ellos decían, vamos a cerrar el templo. Y Dios dice, voy a cerrarlo. Ah, ok, no hay problema. Hermano, ese es el peor de los males.
Podremos carecer de muchas cosas en su vida, pero la presencia de Dios es algo que no puede estar ausente en nosotros. No hay una cosa peor, hermanos, que Dios abandonando a una persona, a su pecado, a un Dios que se quiere alejar porque está cansado de la adoración hipócrita. ¿Cuántos ya de su vida la presencia de Dios ha desaparecido? El temor de Dios no existe más y aún están así haciéndole creer a los demás y a Dios que tienen una vida espiritual, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana sentados hace rato abandonó al Señor y siguen viniendo aquí como si nada pasara? No volvieron a hacer devocional en su casa, no oran en su casa, no escuchan buena palabra de Dios, pero vienen aquí como si nada ocurriese. Déjeme decirle, mi hermano, usted no está mejor que los israelitas en el tiempo de Malaquías. Si esto pasó ya en su vida hace mucho tiempo, déjeme decirle, usted está en una situación muy delicada y necesita ponerle atención a esto, mi querido hermano. Eso es estar muerto en vida, pero aún peor, porque es estar muerto conociendo la verdad de Dios. Por eso lo peor que le puede pasar a un creyente es caer en esta indiferencia. Lo peor que le puede pasar a un creyente es estar endurecido por causa del pecado y no darse cuenta. O sea, para ellos el peor de los males no es que Dios esté lejos, porque ya obviamente su corazón está totalmente endurecido. Y créame, hermanos, según este texto, Dios se aleja de aquellos que le abandonan. Yo sé que la Escritura habla de que Dios quiere que los que están alejados vengan, pero hay un momento en la vida de un creyente en que si él abandona a Dios, Dios también lo abandona. Es algo muy delicado, hermano. Y si esta es su situación, déjeme decirle, usted necesita prestarle atención a esto. No puede continuar un día más así. No puede continuar una semana más así. No puede usted seguir en esta indiferencia. No puede usted seguir en este endurecimiento por causa del pecado. Porque déjeme decirle, mi querido hermano, usted va a ir de mal en peor. Peor y peor y peor. Ahora, lo terrible del Estado de Israel en este momento es que nadie se daba cuenta de los sacrilegios que estaban cometiendo en contra del Señor. Ahora, Dios mismo podía cerrar las puertas del templo. Dios cerró las puertas del arca de Noé. Para Dios no había problema en esto. El problema era el corazón de su pueblo. El Señor está evidenciando ese espíritu contradictor e incircunciso de los judíos. Imagínense que el templo, tuvo que esperar hasta la purificación verdadera, hasta la llegada de Nehemías, quien estaba atendiendo unos asuntos en Babilonia. Y Nehemías llega, usted puede leer el libro de Nehemías, y él se encuentra con terrible espectáculo. Había una carencia de celo por las cosas del Señor entre el pueblo. La displicencia y la antipatía eran el pan de todo el día. Hacían cosas sagradas hacia Dios sin un corazón verdaderamente entregado a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué nos muestra este texto acerca de Dios? Que nuestro Dios es un Dios celoso, hermanos. Un Dios que nos anhela, un Dios que nos ama como sus hijos y que Dios desesperadamente quiere nuestros corazones, hermano. Y yo sé que estas cosas no se hablan, y los reformados casi nunca hablan de esto, hermanos. Porque esto les parece como un tema muy carismático. A mí no me importa, hermanos, si suena carismatismo. Pero Dios anhela nuestro corazón. Dios desea que le amemos con fervor. Como cantábamos en el himno. Cantar con fervor. Tener pasión por Él. Eso es lo que Dios desea de nosotros. No espera menos de nosotros. Ahora, la ausencia de celo por parte del pueblo era una prueba más que su Dios no era el Dios de Israel. Sino que los dioses que tenían en su corazón eran ellos mismos. Sus ofrendas y su actitud eran de una calidad bajísima porque reflejaba su carácter como adoradores. Necesitaban, al igual que la iglesia de Apocalipsis, en la Odisea, una gran dosis de colirio en los ojos para que pudieran ver su terrible condición. Ahora, vemos que Dios dice en el principio de Malaquías que Dios ama a Israel. Dios les dice, vea, yo lo que hice fue ir en contra de Esaú, del pueblo de Edom. Y a ustedes los amé, los elegí para ser míos. ¿Por qué dudan de mi amor?
Y ellos dicen, no, ¿en qué nos has amado? Así de endurecidos estaban, hermanos. Por eso Dios quería disciplinar y direccionar al pueblo. Pero ¿qué pasaba, hermano? A cada verdad que Dios le daba a los israelitas, había una objeción. Había una pregunta cuestionadora a Dios. En vez de ellos de aceptar la verdad de Dios, empezaban a cuestionar. Y como ya dije en la introducción del libro, hay 5 preguntas en el libro en las que ellos están cuestionando a Dios. Y hoy vamos a ver una aquí. En el pasado vimos, ¿y en qué te hemos ofendido? ¿En qué hemos tomado poco tu nombre? O sea, pero estamos haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Por qué nos reclamas? Así de endurecidos estaban. ¿Qué debían hacer ellos? Arrepentirse de sus pecados y ser celosos en sus mandatos. Y la primera marca de un celo verdadero por las cosas de Dios no se relaciona con el servicio, hermano. No se engañe. Hay gente que cree que porque sirve a Dios en muchas cosas, está adorando a Dios muy bien. Y no es eso. ¿Saben qué es lo que Dios demanda de nosotros, hermano? Nuestra devoción, nuestro corazón, nuestro amor. ¿Cuánta gente hay sirviendo a Dios? Y la gente cree engañada que está muy bien con Dios. Yo tengo 5 ministerios y yo he plantado 10 iglesias y yo he predicado en 1000 conferencias y me he leído todos los libros de teología sistemática. Muy bien, hermano, lo felicito. Pero eso no habla de devoción. Dice Tito 2:14, una verdad importante, hermano, que debemos recordar. Dice que Cristo se dio a sí mismo para 4 cosas hay en Tito. Dice Tito 2:14, se dice que es para primero redimirnos de toda maldad, para purificarnos y para hacernos un pueblo suyo celoso de buenas obras. Y servir a Dios no es lo mismo que buenas obras. Las buenas obras incluyen un corazón que hace las cosas con una motivación correcta. Las buenas obras tienen dentro de ellas ese componente de una fe correcta, de un amor verdadero por quien yo estoy haciendo esta obra. Sin duda yo puedo predicar aquí, hermanos, sin amarlos a ustedes. ¿Y quién me va a decir a mí que no es así? Pero si mi corazón está en esta mañana en otro lugar, mientras yo predico aquí, hermano, no soy menos culpable del que viene aquí a cantar o a escuchar un sermón mientras chatea por WhatsApp. No soy mejor que eso. Así que el Señor nos rescató para que seamos un pueblo celoso. ¿Se acuerdan ustedes ahí, hermanos, en los evangelios, cuando Cristo viene con esos azotes de cuerdas para limpiar el templo? ¿Y por qué Jesús hace eso, hermano? Porque Cristo tiene celo por la casa de su Padre. Dice el texto cuando lo cita ahí el evangelista, que el celo por tu casa me consume. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿el celo por el Señor te consume? ¿O ese celo ya se apagó hace rato? Y simplemente has caído en la religiosidad dominguera, externa, pero tu corazón está ya en otro lado hace rato. Y como dije al principio, Israel se iba a mantener durante 400 años sin oír la palabra de Dios. ¿Y saben ustedes cómo Dios arregla este problema, hermano? Dios tiene que encarnarse Él mismo para venir y resolver este asunto. Dios mismo tendría que venir, humanarse, para restaurar esa verdadera adoración de su pueblo. Y como lo acabé de mencionar, primero Él coge estos azotes y saca a todos los mercaderes de allí que hacían negocio dentro de la casa de Dios. Y como lo veremos más adelante, habría un profeta, hablando de Juan el Bautista, que traería el corazón de los padres hacia los hijos, de los siervos hacia su amo. Dios se encargaría de restaurar su verdadera adoración. Dios habitaría corporalmente con ellos, no como la relación que tenían con el templo, sino que Cristo mismo vendría, se encarnaría, haría un contacto palpable con su pueblo, limpiaría a Israel con el fuego de su palabra y con su sangre, purificando a los sacerdotes, para que adoren verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad.
Y así, solo así, la ofrenda del pueblo de Dios sería una ofrenda que no se corrompería jamás. Pero ¿qué pasa con el pueblo, hermanos? Ustedes han leído los evangelios. Lamentablemente los fariseos estarían pensando en seguir en su misma forma de adoración religiosa y superficial, apoyándose en el templo físico, cuando tenían la mismísima presencia de Dios en sus narices y no se dieron cuenta. Rechazaron a Cristo mismo, como dice Pablo en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ellos no se dieron cuenta. Así que la indignación de Dios se encendía en contra de Israel, porque el templo, los sacerdotes y los sacrificios indicaban el sacrificio mayor. ¿Por qué Dios se molesta? Esto lo dije en el sermón pasado y lo quiero recordar. ¿Por qué para Dios los sacrificios eran tan importantes en este punto? Bueno, porque todos ellos prefiguraban la persona y la obra de Cristo. Y si el pueblo no adoraba a Dios de una forma correcta, mucho menos iban a entender más adelante lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Esa es la razón. Ahora, ¿quién eran los principales responsables de esta desobediencia, hermano? Los sacerdotes. Tenían gran culpa y gran peso por lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo. Porque ellos eran los que certificaban que los sacrificios estuvieran acorde a la ley. Ellos no deberían permitir que las personas trajeran animales enfermos o cojos. Ellos no debían permitir eso. Ellos eran los garantes de que todos los sacrificios fueran de primera calidad. Pero ¿qué estaba pasando? Venía una persona con un animal ciego. No importa, pasa. El otro trae un animal cojo. Ok, es que a esta le falta una pata. Tranquilo. Dios no se va a molestar por eso. Ellos son los principales responsables. Miren el versículo 11 después lo que el texto dice. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué se basa la verdadera adoración, hermano? En un verdadero entendimiento de la grandeza de Dios. Dice el texto: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. La idea de este pasaje, hermano, es contrastar la actitud hacia Dios entre las naciones versus el comportamiento del pueblo de Israel y sus sacerdotes descritos hasta aquí en las palabras de Malaquías. El versículo nos habla de que la adoración al nombre de Dios se daría desde donde el sol nace hasta donde se pone. Y algunos piensan que este texto alude a los judíos exiliados todavía en Babilonia, en Asiria, en Egipto, en muchos otros lugares. Pero otros dicen que puede implicar que las naciones, es decir, los gentiles, son los que ofrecen esta adoración. Este pasaje tiene una referencia futura relacionada a la conversión de las naciones gentiles por medio de la predicación del evangelio en manos de los apóstoles y el rechazo de la nación de Israel como representante de Dios en la tierra, algo que ya vemos nosotros en la construcción del segundo templo, ya que en esta construcción del segundo templo por primera vez se incluye el patio de los gentiles. Dios permite que gentiles vengan y se acerquen a Él en el templo. Algo antes nunca visto, solamente hasta la construcción del segundo templo. Y noten ustedes cómo hay un pasaje similar en Mateo 8, 11 y 12. Miren lo que dice Jesús: y yo os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este pasaje, Jesús está diciendo que muchos gentiles de muchos lugares vendrán y se sentarán en el día final con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y todos aquellos judíos nacionales que rechazaron a Cristo serán echados fuera. Ahora, hay otro pasaje también en Mateo 21
En la parábola de la viña, donde Jesús advierte que Israel le será quitado el reino de Dios y le será dada una nación que produzca frutos. Y en Romanos 11, 13 y 14 se dice lo mismo. Dice Pablo ahí en Romanos 11, 13 y 14: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Recordemos, hermano, que la función principal del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como pueblo escogido era dar testimonio a las naciones acerca de la verdad y la grandeza de Dios. Por su forma santa de vivir, por la bendición que Dios traería a ellos, por la grandiosidad, por la majestuosidad de Dios, los pueblos debían ser atraídos a Israel. Todo el mundo había de conocer al Dios de Israel a través de los judíos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ellos no hacen esto. Ellos se encierran en ellos mismos, ellos caen en pecados groseros, se vuelven idólatras, se entregan a los deseos de los gentiles, en vez de traerlos hacia Dios, ellos se entregan a las prácticas paganas de ellos. Y el gran problema, hermano, era que el pueblo había perdido el sentido de la majestuosidad y la grandeza de Dios. Tenían al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, delante de sus narices y no se daban cuenta. Ellos no se dieron cuenta que Dios no lo necesitaba a ellos, que ellos no añadían nada a Dios, porque Dios no cambia, su gloria seguía siendo la misma, siglo tras siglo, y ellos pensaban que Dios lo necesitaba a ellos. No se daban cuenta que Dios les llamaba a ser adoradores y que esto era un privilegio. Es como si Dios dijera en este pasaje: yo no necesito de su servicio, tengo a todo el universo a mi disposición, las estrellas, el sol, la luna, los animales, todos me adoran. Usted lo que necesitan es cambiar su corazón. Yo tengo a los ángeles adorándome todo el día. Ustedes lo que tienen que hacer es cambiar su corazón. Necesitan reconocer que yo soy grande. Y eso, hermanos, es el punto de este texto. Cuando una persona pierde el sentido de la grandeza del Dios que él adora, comienza el declive. Cuando nos olvidamos cuán grande es nuestro Dios, en sus obras, en su majestuosidad, en su sabiduría, en su forma de actuar, en sus misericordias. Cuando dejamos de maravillarnos por su grandeza, ahí comienza el problema, hermano. Cuando comenzamos a domesticar a Dios, a creer que Dios está ahí, como un ser que podemos nosotros adorar a nuestra manera, cuando queremos, de la forma en que queremos, y que no pasa nada. Ahí, hermanos, ya empezamos mal. Cuando abandonamos la grandeza de Dios, se nos olvida la clase de ser que nos rescató del mundo. Ahí empezamos de para atrás, hermanos. Cuando comenzamos a ver a Dios simplemente como un ser de tú a tú. Y eso es lo que pasó. Ellos habían abandonado a Dios y ofrecían una ofrenda sucia, impura, de manos de personas impías. Y ese era el problema, hermano. ¿Recuerdan ustedes en Juan 4 cuando Jesús habla con la mujer esta samaritana? Y Jesús dice en Juan 4:23, un pasaje que muchos de ustedes conocen, dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Notan ustedes ahora sí el sentido de este pasaje? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Gente que le adore realmente con su corazón. Eso es lo que Dios desea. Ahora, las palabras de Jesús nos dejan en claro que la adoración no se reduce al lugar, al tiempo, a un pueblo específico, sino que tiene que ver con la disposición del corazón de las personas que le adoran. Y ahí se encuentra el problema de la adoración. ¿Qué es adoración, hermano? No es otra cosa más que admitir, proclamar y gozarnos en la grandeza de Dios.
Amados hermanos, Dios se marchó de la hipocresía del judaísmo farisaico y Dios fue a los gentiles en busca de adoradores verdaderos, llenos del Espíritu Santo, dejando la religión judía totalmente vacía. Por eso es que hoy día, hermano, ningún rabino judío puede interpretar las Escrituras mejor que aún el creyente más nuevo en la fe, hermano. ¿Y saben por qué? Porque Dios hace rato abandonó a toda esa religión de hombres. Si usted piensa que el judaísmo moderno es una interpretación pura de las Escrituras, déjeme decirle que usted no conoce nada. Estos hombres adoran a hombres y se han olvidado de Dios, han olvidado su palabra y simplemente han caído en interpretaciones de fábulas, como dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, Dios puede hacer lo mismo con nuestra iglesia. Si no somos una embajada de Cristo en la tierra, si no somos columna y baluarte de la verdad, podemos ser desechados por Dios y, como dice el libro de Apocalipsis, Él puede quitar su candelero de nuestra congregación. No demos por sentado las cosas, hermanos. Recordemos que somos personas ordinarias llamadas a hacer algo extraordinario, que es anunciar las virtudes de aquel que nos amó, reflejar el carácter de Dios al mundo. Somos su esposa, somos su vid, somos su rebaño, somos la familia de Dios, somos el templo de Dios, nación santa y real sacerdocio. Somos el plan de Dios para dar las buenas nuevas al mundo caído y pecador, hermanos. ¿Le parece poco? Somos eso y nada menos que eso. Y Dios no exige nada menor que a este estándar, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo a ese precio para ser una esposa limpia, hermosa y santa que refleje los atributos de su perfecto marido. Ahora, hermanos, Dios no está atado a una iglesia. Dios no está atado a una denominación. Dios no es nuestra propiedad exclusiva. Y déjeme decirle esto, hermano, Dios no es bautista reformado, Dios no es anglicano, Dios no es pentecostal, hermano, Dios no es de la Iglesia Bíblica El Salvador. Hermano, Dios es Dios. Y no debemos pensar que porque adoptamos cierta postura doctrinal, la bendición de Dios está asegurada, hermano. La doctrina no asegura devoción necesariamente. La doctrina es de vital importancia, hermano, pero sin amor genuino a Dios, la doctrina es nada. Por eso Pablo dice, hermano, ¿de qué sirve hacer una cantidad de cosas? Y si no tengo amor, no soy nada. Hermano, Dios es grande y no podemos jugar con Él. Lo que le sucedió a Israel es muestra de que toda adoración vacía tiene un tiempo límite, mi hermano. Dios no puede permitir que continúe ese tipo de adoración hipócrita, porque la religión vacía llena de vergüenza el glorioso nombre de Dios. Y con esto me refiero a ti, hermano, de manera individual. Si tu adoración es vacía, con sacrificios sucios, sin pasión, sin arrepentimiento, sin reverencia, hermano, no estás haciendo nada, déjame decirte. Puedes postear en las redes sociales la cantidad de mensajes que quieras diario, hermano. Y eso no asegura tu devoción. No asegura. Porque ese es el nuevo deporte. Y no quiero que me tomen a mal, hermanos. Yo sé que hay hermanos que sinceramente hacen esto porque hay gente inconversa que puede leer estas cosas. Pero hay gente que equivocadamente cree que por llenar sus redes sociales de frases y bonitas y todo esto, su vida espiritual está muy bien, hermano. Hermano, si esto está así, arrepiéntete, sé celoso, vuelve a tu primer amor, a tus primeras obras. Si no, el Señor vendrá a ti en palabras de Apocalipsis y quitará su candelero, hermano. Este texto nos enseña, en definitiva, hermano, que la actitud de los israelitas no detendrá la adoración a Dios. Hermano, si nosotros no adoramos aquí a Dios de corazón, hay gente que sí lo va a hacer. Y hay gente que lo está haciendo, hermano. Hay gente que de día y de noche ama al Señor, de corazón, sinceros, aman a Cristo. Hermanos, si nosotros dejamos de adorar a Dios, su gloria no va a cambiar en nada, ni por un instante. El problema es para nosotros, hermanos. Si dejamos de adorar a Dios, si dejamos de demostrar públicamente nuestra, digámoslo de esta manera, nuestro asombro por su grandeza, a Dios eso no le va a afectar.
problema somos nosotros. Cuando adoramos, hermanos, no podemos dimensionar el impacto que esto tiene en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel? Dice que el lugar se estremeció. Y no quiero que con esto piensen, hermano, que me volví carismático. ¡No! Pero la Escritura dice que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está con nosotros cuando Él es invocado en medio de su pueblo de la manera correcta, con un corazón correcto. Hermanos, ustedes han perdido el sentido de que Dios está aquí cuando cantamos himnos, que Dios está aquí cuando estoy predicando la palabra, que Dios está aquí cuando damos ofrendas, que Dios está en medio de nosotros. ¿Se nos olvida, hermanos? Su presencia está aquí. Aunque no sintamos electricidad y escalofrío, Él ha prometido estar donde su nombre es invocado de una forma correcta, con un corazón correcto, hermano. Que porque no tenemos música así linda, emocional, entonces la presencia de Dios no está. No caigan en esa trampa, eso es falso. Eso es emocionalismo. Miren lo que dice después, versículos 12 y 13. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. En otras versiones dice, habéis profanado mi nombre. Y recordemos, hermano, que el nombre de Dios está relacionado directamente con sus atributos. Profanar significa deshonrar, mancillar, decir que lo que supuestamente tiene valor no lo tiene. Y en definitiva, hermano, en nuestra vida cotidiana descuidamos lo que para nosotros no tiene valor. Lo que para mí no vale, pues no va a tener mi atención, ni mis energías, ni mi tiempo. Y eso es lo que estaba pasando con el sacerdocio y el pueblo de Israel. Estaban profanando a Dios. Ahora, no porque estaban trayendo ídolos delante en el templo, no. ¿Cómo lo estaban profanando? Bueno, porque su corazón no estaba ahí, porque no le daban el valor a Dios que realmente Él tenía. Así que también podemos profanar el nombre de Dios de esa manera, cuando no le pongo la atención y la pasión suficiente a Dios. Ahora el pecado, hermanos, va en declive. ¿Cómo empezaron ellos? Aceptando sacrificios indignos. ¿Qué pasó después? Empezaron a menospreciar la mesa o el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Iba un pecado después del otro. Una vez endurecido, hermano, el corazón, comienza el declive moral y espiritual. Una vez Dios es abandonado, Dios abandona a esa persona, entregándola a sus deseos esclavizantes de su propio corazón. Ahora la lógica es esta: si los sacrificios eran indignos, por tanto la mesa también era indigna. Por eso ellos menospreciaban la mesa. Ahora, vuelvo y repito, este pasaje nos muestra la ineptitud de los sacerdotes en su oficio. Ya no eran ellos los que escogían los animales, era el pueblo. Entonces el pueblo ofrecía lo que le parecía, lo que ellos pensaban. Me parece que este animalito pues le falta un ojo, no pasa nada. No, a este animalito le falta una pierna. Dios no se va a dar cuenta de eso. Lo que importa es mi corazón. Pero los sacerdotes estaban menospreciando su oficio. ¿Qué dice el texto? Ellos decían ya literalmente en su corazón, ¿qué fastidio es esto? Consideraban su trabajo como una atadura miserable. Sentían fastidio, al igual que en el desierto, cuando el pueblo estaba con Dios en el desierto. Pero esta vez no era por el maná que Dios les daba, sino por el trabajo que Dios les estaba dando. Estaban catalogando su labor en el templo como algo aburrido, tedioso, y no se daban cuenta quién era Dios. Hermano, no podemos menospreciar la grandeza de Dios. No podemos permitir que los afanes de este mundo, nuestro propio corazón, nos impidan a nosotros dejar de tener de nuestra vista la grandeza de Dios.
¿Qué pasa cuando Moisés vio la gloria de Dios? Su vida fue transformada, su mismo rostro cambió, resplandecía, hermano. Dice que cuando Moisés vio la gloria de Dios, lo primero que él hace es inclinarse en la tierra y adorar. Pero cuando decimos, hermanos, que nuestro servicio es fastidioso, nos referimos, por ejemplo, a aquel pastor que con todos sus estudios teológicos se siente por encima de una pequeña congregación. Hay pastores que son así y piensan y dicen: yo no estoy para pastorear una iglesia pequeña, yo nací para algo mayor que esto. Se trata de aquel hermano que ya no hace su tarea de manera voluntaria, sino que su servicio le parece algo molesto, algo harto. Se trata de aquel hombre que en su corazón piensa: qué pereza ser miembro. Se trata de aquel padre cristiano que no se preocupa de orar con sus niños, de atender a su esposa, de hacer el culto familiar, porque le parece algo aburrido. Se trata de la mujer cristiana que no encuentra un sentido de someterse a su marido, servir a su familia. Se trata de aquel creyente que, aunque no se atreve a decirlo en voz alta, él se dice a sí mismo: qué aburrido es tener que venir aquí los domingos a esta iglesia y reunirse con el pueblo de Dios. Hermano, esto no se trata solamente de líderes que están cansados de su labor. Y hay una diferencia. Yo puedo estar cansado en mi trabajo, que es algo normal, pero muy diferente a estar cansado de mi trabajo. Y todas estas actitudes, hermano, irritan a Dios. Todo esto demuestra una falta de gozo en el corazón y un menosprecio por Dios y sus cosas santas. Cosas tan sencillas como esta dicen tanto de nuestra vida y nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios. Esa falta de compromiso de muchos de nosotros, hermanos. Esa falta de interés de nosotros. Cuando dicen: otra vez sermón, uy no. Otra vez las ofrendas, ay no. Otra reunión, ay no. Hermano, eso es lo que Dios está diciendo aquí que le pasaba al pueblo. Por ejemplo, los hebreos en el Nuevo Testamento. Pasaba exactamente igual. Ellos estaban pensando en volverse al judaísmo porque las cosas que demandaba el evangelio para ellos eran muchas. Estaban siendo probados, les estaban siendo quitados sus bienes. Todos sus paisanos los estaban odiando por ser cristianos. Ellos en que estaban pensando: no, yo mejor me vuelvo al judaísmo. Y por eso el autor de Hebreos escribe esta carta, para que ellos no abandonen a Cristo y se vayan tras otra vez el judaísmo. Ahora, hermano, en la Biblia hay, en el Nuevo Testamento, algunas advertencias con respecto a esto. Mire, por ejemplo, Hebreos 12, 14 al 16. Mire lo que dice: mirad de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchas sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. La amargura, hermanos, del pecado puede producir en el corazón de una persona grandes problemas. Puede ser un tropiezo para caminar en Cristo. Aquellas personas que no están contentas con nada, que no les gusta nada y todo el tiempo despotrican contra Dios. A ese tipo de amargura es lo que el texto está diciendo. Como Esaú. No le importó por nada vender su primogenitura, porque tenía mucha hambre. Oye, te compro la primogenitura por un plato. Ok, quédate con ella, lo que quiero es comer. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Hermanos, la iglesia, cuando habla del cuerpo aquí, no se refiere al cuerpo físico, se refiere al cuerpo en su conjunto, hermanos. Primera de Corintios 11, 28 y 29. Eso lo vamos a leer ahorita en la cena. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.
Hermano, cuando somos irreverentes delante del Señor, cuando profanamos sus principios, por ejemplo, cuando menospreciamos a la iglesia, cuando menospreciamos los medios de gracia que existen en nuestra congregación, la oración, la palabra, la cena, cuando no consideramos la importancia de nuestros hermanos, porque ellos son la iglesia, ellos son la novia de Cristo, cuando decimos qué fastidio otra vez reunirnos un domingo por la tarde, oiga, pero no me dejan dormir, hermano. Otra vez. Pereza, hermanos, estar con esta gente. Hermano, si tú piensas así, ¿tú qué vas a hacer en el cielo? Te van a dar un cubículo especial para que tú estés allá, rodeado, para que no estés rodeado de esos fastidiosos hermanos. Se acaba el culto y hay gente que yo nunca veo, hermano. Se desaparecen. ¿Cómo piensas tú vivir en el nuevo cielo, en la nueva tierra, si te fastidian aquí los hermanos, si no quieres tener amistad con ellos? Entonces, ¿para qué quieres ir al cielo, mi hermano? Si no estás interesado en hacer una amistad genuina y verdadera con hermanos en la fe, ni los ves como tus amigos en el Señor, hay algo mal en tu corazón y estás menospreciando al Señor. ¿Y qué finalmente pasa en el texto? Versículo 14. Estaban engañados, hermanos. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Cuando los israelitas tenían agradecimiento a Dios, o cuando iban con alguna petición, muchos de ellos sellaban su compromiso con un voto. En el caso, por ejemplo, de Ana, la mamá del profeta Samuel, ella deseaba tener un hijo. Y ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Eso es un voto. Ahora, mire lo que dice Deuteronomio 23, 21 y 22 acerca de los votos. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no será pecado en ti. Ahora, un voto es ese tipo de compromisos que yo hago delante del Señor. En este caso, en algunas ocasiones en la Biblia, era para obtener algo. Pero en este caso, nosotros lo vemos el voto como aquella compromiso de corazón hacia el Señor, aunque Él me dé o no me dé nada. Entonces Dios tiene en alta consideración esos votos. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos decían, yo voy a ofrecer el mejor animal, el que tengo aquí, el más gordo. ¿Y saben qué hacían, hermanos? Hacían un trueque. Y el día del sacrificio no traían el que habían prometido, sino que traían otro. Traían el enfermo, el cojo, el ciego, y la maldición recaía sobre Israel. Ahora, no porque Dios sea malo, sino porque ellos eran los malos y no se daban cuenta que estaban ante el Señor de los ejércitos. Como dice el texto, el gran rey. Dios había de ser temido entre las naciones. Y las naciones temían a Dios, menos Israel. Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. Hermano, esto nos habla del valor de nuestras palabras, el valor de nuestras promesas para con Dios. ¿Cuántas promesas le dijiste al Señor hoy mientras orabas sin considerar el costo? ¿Cuántos votos hiciste durante el cántico congregacional de esta mañana? ¿Acaso no dijiste? Oh Señor, grande es tu nombre. Te amo. Debe ser servido, Señor. Esos son votos, hermanos. ¿Realmente había un anhelo profundo en tu ser de entrar en su presencia en esta mañana, de contemplar su hermosura y de adorarle? ¿O tu mente está en tu hogar, en tu trabajo, en tus ocupaciones, en tus deleites? Hermano, esto es muy serio. Si tú viniste en esta mañana simplemente con el deseo de cumplir aquí, y tu corazón está en otro lado, déjame decirte que has adorado a Dios en vano. Has traído un sacrificio que no agrada al Señor. Queridos hermanos, el pecado ciega de tal manera
que una persona que, entre comillas, trata de ofrecer algo a Dios y lo hace con hipocresía, obviamente esta persona no lo está haciendo de corazón y eso trae el desagrado de Dios. Dios no recibe adoración que no sea de corazón. Y podemos estar engañados. Dice el texto ahí, maldito el que engaña. O sea, esa persona se está autoengañando. Esa persona cree que él puede timar a Dios